Buenas tardes, bienvenidos a este martes 28 de junio. El frío se vino para quedarse, así que tengan mucho cuidado, tomen sus precauciones. Y para dar un toque de pimienta a este invierno, estuvimos en la calle viendo qué prioridad le ponen los hombres a estas tres palabras: alimentación, televisión y sexo. También estuvimos con el doctor Frati Soria, conociendo acerca de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, la diferencia con los hombres, cómo se presentan y cómo prevenirlas. Recuerden que estamos en vivo, así que si quieren comunicarse pueden enviar SMS al 02941 1554 9946. Y el tema del día de hoy que vamos a tratar, síndrome metabólico, es una enfermedad que lamentablemente se ve cada vez más y lo bueno es que se puede prevenir. Para ello, para informarnos de cómo, está con nosotros Daniel Pisón, médico clínico. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por estar acá en 10 en Salud. Y bueno, esto que decía recién, ¿no? Se ve cada vez más frecuentemente y tiene un factor muy importante que es la prevención. Pero contanos bien de qué se trata, qué es esto que se conoce como síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico, también denominado insulinoresistencia, es una asociación de factores de riesgo en el cual un individuo tiene más chances de sufrir una enfermedad cardíaca, aterosclerótica, y una diabetes tipo 2. Esto se viene viendo de la época de los años 70, en lo cual se veía que había individuos que tenían intolerancia a la glucosa, hipertensión y diabetes, y con el transcurrir del tiempo presentaban cuadros como infarto agudo de miocardio o accidentes cerebrovasculares. En el día de hoy, el avance de la medicina ha visto y le ha puesto un nombre que se llama síndrome metabólico. Para que exista el síndrome metabólico tiene que haber una insulinoresistencia, que después lo vamos a explicar, y una inactividad física. Son las dos causas, O sea que hay varias cosas que llevan a que se desencadene un síndrome metabólico. Tener hipertensión arterial, tener sedentarismo, no hacer actividad física, tener insulinoresistencia y obesidad abdominal, en la zona del abdomen también, ¿no? Bueno, la fisiopatología de este síndrome es un tanto compleja, pero para que la gente entienda, hay la parte genética y la parte ambiental es importante para que repercutan sobre el tejido adiposo visceral, es el tejido que se encuentra en el abdomen, que a su vez este tejido visceral, que es muy rico en partículas como triglicéridos, ácidos grasos, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, que repercuten en la circulación y van a producir en las arterias un cuadro de inflamación y de trombosis. Esto es lo que desencadena los infartos o accidentes cerebrovasculares. De ahí el tema de que es donde se puede actuar para prevenir, ¿no? Así es. ¿Y a quiénes afecta este síndrome? Bueno, principalmente afecta a todo tipo de paciente que se encuentre en obesidad. Para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico se requieren algunos criterios, de los cuales uno tiene que estar siempre presente, que es una obesidad central, que es muy fácil de hacerlo en el consultorio. Uno lo mide con el centímetro y le toma la presión con el tensiómetro. Ya con estas dos cosas podemos hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. El perímetro de cintura tiene que ser mayor de 104 en el hombre y mayor de 82 en la mujer. Tomen nota en casa, mayor a 104 en el hombre y mayor a 88 en la mujer. Bien. Más, esto tiene que estar siempre presente, más hipertensión arterial, una presión más de 130/85, un triglicéridos más de 150, un HDL, que es el colesterol bueno, es el que limpia las arterias, más de 0, en el hombre, perdón, menos de 0,40 y en la mujer menos de 0,50, y una intolerancia a la glucosa. ¿Qué es esto? Para diagnosticar diabetes tiene que tener el paciente 2 glucemias en ayunas más de 126. Cuando la glucemia se encuentra entre 1 y 1,26, nosotros denominamos glucosa alterada en ayunas. Lo cual es importante hacer el diagnóstico temprano porque nosotros con esto podemos retrasar el diagnóstico de diabetes o también podemos que no aparezca nunca de diabetes tipo 2. Y a ver, ¿cómo se diagnostica? Si uno ve que el paciente tiene la presión alta, tiene obesidad abdominal, o sea, forma de manzana, para que se lo grafiquen en casa, hay dos tipos de obesidad, una en la zona de las caderas, que es forma de pera en el cuerpo, y otra forma de manzana, lo que decíamos recién, más de 104 en el hombre, más de 88 en la mujer. Con esto, con la
glucosa alta en ayunas, con los dos análisis de glucosa alta en ayunas, ya se puede diagnosticar un síndrome metabólico. Sí, generalmente es una glucemia alterada en ayunas. Alterada en ayunas. Ahí lo estamos viendo en cámara. Así es, una glucemia alterada en ayunas más. Bien. Una cintura mayor de 104 en el hombre y más de 88 en la mujer, ya podemos diagnosticar síndrome metabólico. Que como habíamos dicho, hoy es una patología que tiene el paciente más chance de sufrir una enfermedad cardíaca y llegar a diabetes tipo 2. Claro. Esto, ¿no? También, ¿qué relación hay, lo que vos me habías comentado, entre la resistencia a la insulina y cómo desencadenar en diabetes tipo 2? Está bien. Otra cosa importante del diagnóstico que es clínico, que son situaciones especiales, es donde vemos en los pacientes la acantosis nígrica, que son manchas oscuras en la región posterior del cuello. Ajá. Entonces que uno se lava y no desaparece. Bueno, eso ya nos está diciendo que el paciente presenta resistencia a la insulina. Otra cosa importante es el síndrome ovario poliquístico. Sí. El síndrome ovario poliquístico es una endocrinopatía más frecuente en la mujer. Una de cada 10 tiene esto y produce anovulación. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no ovula y a veces no puede quedar embarazada. Y a veces con un tratamiento específico puede volver a quizás recurren a la consulta porque no quedan embarazadas, pero lo que tienen es un síndrome metabólico. Que se puede tratar muy fácilmente con actividad física, con un medicamento llamado metformina, y puede volver a ovular y puede quedar embarazada. Y otra de las situaciones especiales es la esteatosis hepática, que es la acumulación en el hígado por parte de ácidos grasos y triglicéridos. Bien, vamos a ir a una pausa, vamos a continuar luego del bloque hablando de síndrome metabólico. Quédense en casa porque es muy importante y se puede prevenir, que es lo fundamental de esto. Y quiero dar una notita, una placa que vamos a ver ahora. Se va a hacer este sábado una caminata en beneficio a Lourdes Ferreira. Ya sabemos que Lourdes está juntando fondos, necesita $40.000 para hacer su tratamiento en Estados Unidos. Está organizado por el SEM 16 de General Roca. La reunión, el punto de encuentro, es en el anfiteatro del Canal Grande, este sábado a las 14:30. El aporte es voluntario, ¿sí? De 14 a 17:30 se va a hacer la caminata en beneficio a Lourdes Ferreira. Bien. Dado el aviso, vamos a la pausa y quédense ahí, nos vemos luego de la pausa. Continuamos en 10 en Salud, estamos con el médico clínico Daniel Pisón tratando el tema de síndrome metabólico. Bueno, ya nos habías contado cuáles eran factores como para detectar posible síndrome metabólico, ¿no? La cintura en el hombre más de 104, en la mujer más de 88 centímetros, tensión arterial alta, algunos signos de insulinoresistencia, lo que decías, la acantosis nígrica. El ovario poliquístico también, poliquístico. El depósito de grasa que se llama en el hígado. En el hígado, bien. Se llama esteatohepatitis. Y ahora una pregunta que te iba a hacer, ¿qué relación hay entre la resistencia a la insulina y la diabetes 2? Bueno, hoy hablaba y comentaba de que el síndrome metabólico está muy relacionado con la insulinoresistencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el páncreas normalmente libera insulina, ¿no? Sí. Para cumplir su rol. En determinados momentos, en pacientes con obesidad visceral, el páncreas tiene que trabajar más todavía y produciendo más insulina. Llega un momento en que el páncreas se agota, o sea, empieza a fallar el órgano por exceso de... Así es, la célula beta se agota y es donde baja la insulina y empieza a subir la glucemia. Eso es diagnóstico de diabetes tipo 2. Bien. Por eso es importante. Tenemos unos años como para diagnosticar a tiempo esto y hacer algún tratamiento como para evitar o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Claro. Acá hablando de esto, de cómo es el tratamiento específico, ¿no? Bueno, cuando ya está instalado el síndrome metabólico. Bueno, yo creo que es muy fácil. El tema es comenzar a comer la mitad de lo que uno está... Yo a mis pacientes les digo esto, que coman la mitad de lo que estaban comiendo, sí. Que hagan un poco más de actividad física, si pueden caminar 20 cuadras por día y comer la mitad de lo que estaban comiendo, seguramente van a empezar a bajar de peso y el riesgo a padecer un síndrome metabólico va a ir disminuyendo. Esto, que una dieta más balanceada, evitar las grasas saturadas, evitar las comidas con harinas, y comer más verduras, más frutas, y evitar un poco la carne, el tema de la carne claro, vacuna. Carnes magras, evitar la carne vacuna con menos frecuencia comerla.
Acá llegó una pregunta que dice, una pregunta para el doctor Pisón. Tomar mucha cerveza, ¿me genera barriga? El alcohol de por sí, ya Sí. todo tipo de alcohol genera Lo que habitualmente llaman panza de cerveza es panza de alcohol, en realidad. Sí, no sé, se aconseja, todo paciente que tome alcohol, se aconseja medio vaso de vino por comida. Más que esto, no. Y cerveza, bueno, tiene menos grados que el vino, o sea que también un vaso por puede. comida. Bien. Sí. Acá lo que yo creo importante, decime vos si me equivoco, pero es un tema de cambios de hábitos. Los malos hábitos son los que llevan a que aparezcan este tipo de enfermedades, más en estas épocas que en otras, que hay falta de actividad física, que la gente se alimenta mal, que hay mucho estrés y todo combinado genera este tipo de patologías. Yo creo que sí. En la época de los 80 esto se hablaba de pacientes mayores de 50 años. Hoy en día, en Estados Unidos, el 20% de la población tiene síndrome metabólico, mayor de 20 años. Y creo que nosotros vamos a eso también. Por eso es importante hacer hincapié en la familia, en tratar de evitar lo que hablamos hoy, todo lo que sea las dietas, grasas saturadas. Sí, o sea, hacer hincapié en una buena alimentación, baja en grasas saturadas, mucho consumo de frutas, vegetales, actividad física diariamente, ya sea una caminata, no es necesario ir a un gimnasio y estar 2 horas en un gimnasio, o sea, caminata diaria, evitar el sedentarismo, largas horas sentados sin hacer nada, no comer tantas harinas, azúcares, Así es. Controlarse, acudir al médico y controlarse, ¿no? Por la presión y los niveles. Como resumen, Sí. todo paciente que tenga una obesidad, o sea, la panza un poco más Cuando grande, ya hay signos, claro. más larga que lo normal, o que tenga sobrepeso, que tenga hipertensión arterial, más de 130/85, como hablamos hoy, que tenga un colesterol, un HDL menos de 40, o una mujer menos de 50, triglicéridos y una glucemia entre 1 y 1,26, ese paciente tiene que estar acudir urgente al médico para un tratamiento. Y para empezar, yo creo, como para terminar, sobre todo, hacerse un control, porque ¿cuántos pacientes quizás están años con esos niveles en sangre y no lo saben? ¿No? Bueno, Daniel, no, ¿tenés algo para decirme como última? Que se aconseja a todo paciente mayor de 40 años empezar con los chequeos Empezar rutinarios. con los chequeos de rutina. Y Bien. aquellos pacientes que tengan antecedentes de diabetes tipo 2 en la familia o de muertes antes de los 50 años cardiovasculares, es conveniente hacerlo mucho antes. Mucho antes, con más Así razón es. aún. Muchas gracias, Daniel, por estar acá en Dicen Gracias a Salud. vos. Y nos tenemos que ir a una pausa, pero previamente a eso vamos a mandar una placa sobre cómo prevenir enfermedades respiratorias en esta época que es bastante fría. Vamos. Este invierno cuídate de la gripe y otras enfermedades respiratorias. Para protegerte, lavate las manos con agua y jabón generando mucha espuma y enjuagándote con abundante agua. Al toser o estornudar, cubrite la boca o hacelo sobre el pliegue del codo. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. No compartas cubiertos ni vasos. Ventila los ambientes y no fumes. Si tenés fiebre alta, más de 38 grados centígrados, dolor de cabeza o muscular, tos y congestión nasal y decaimiento, no concurras a la escuela o al trabajo. Consultar rápido al médico y no te automediques.